Hoy veremos algo acerca de Gregor Mendel y sus leyes. Mendel es considerado como el padre de la genética. Él sentó las bases de la herencia a mediados de 1860. Él era un monje austriaco que gustaba de cultivar plantas. Por ahí se maneja de que en una ocasión él solicita permiso a los monjes en el monasterio para poder sembrar unas plantas, a lo cual pues sí le dieron la oportunidad de realizarlo, y entonces en la parte posterior del monasterio se dedicó a sembrar unas plantas, y estas plantas afortunadamente fueron de chícharo. Bueno, puede ser afortunadamente o realmente él supo qué tipo de plantas iba a sembrar, ¿no?, para hacer sus estudios, lo cual le permitió, como mencioné anteriormente, sentar las bases de la herencia. Una característica de las plantas de chícharo, porque él trabajó como les mencioné, con chícharo, una de las características de esta planta es que sus flores presentan ambos aparatos reproductores. Entonces estamos hablando de que esta es una planta de tipo hermafrodita. ¿Qué ventajas tiene esta? Bueno, con respecto a los experimentos que él realizó. Bueno, simplemente de que estas plantas permiten la autopolinización. Entonces, esa característica permitió que él pudiera controlar prácticamente la fecundación, generando una autofecundación. A diferencia de otro mecanismo que, bueno, cuando estamos hablando de una polinización, por ejemplo, cruzada, en donde las plantas prácticamente obtienen el polen a través de otras plantas. Entonces aquí estamos hablando de una polinización cruzada. A diferencia de esto, una de las ventajas que tuvo esto precisamente es de que Mendel pudo controlar prácticamente la polinización. O sea, evitó básicamente que se pudieran, por así decirlo, contaminar con polen de otras plantas. Él se dio cuenta de que habían plantas con ciertas características. Por ejemplo, habían plantas de chícharo que eran altas, habían plantas de chícharo que eran bajitas, pero algo característico en el caso del chícharo es de que él no encontró plantas intermedias. Bueno, es una de las características que él pudo observar. Algunas otras características, aparte de la estatura, fueron el color y consistencia. En el caso de la estatura eran altas y eran bajas. Color, logró por ejemplo encontrar que habían plantas que tenían semilla amarilla y semilla verde. Y en el caso de la consistencia, bueno, pudo observar que habían de semilla lisa y de semilla rugosa. Bueno, ante esta información, él se dio la tarea de observar qué es lo que estaba sucediendo. Resulta que las plantas altas daban plantas altas, pero también daban plantas bajas. Es decir, que cuando él cruzaba estas plantas, algunas de ellas eran altas, pero otras eran bajas. Entonces eso le llamó mucho la atención, y lo que hizo es, durante aproximadamente 2 años, empezó a hacer una cruza de estas mismas plantas, haciendo por supuesto la autopolinización, que cual ya les mencioné anteriormente. Entonces eso logró que estas plantas, al estar cruzándose entre ellas mismas, solamente las altas, separaba las que salían bajitas, logra después de algún tiempo obtener plantas de un solo tipo, es decir, solamente plantas altas. Y por otra parte, obtuvo plantas bajas. Entonces lo que él hizo es, pues, ponerse a pensar qué pasaría ahora si él cruzaba esas plantas altas con esas plantas bajas. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, precisamente
esos estudios, esa investigación que él realizó, dio paso a lo que conocemos actualmente como las leyes de Mendel. Actualmente, dependiendo de los autores, hay quienes manejan 2 leyes y hay quienes manejan 3 leyes. Quienes manejan 3 leyes, quienes manejan 2 leyes, lo que hacen es tomar de las 3 leyes, tomar las 2 primeras como la primera ley y la tercera como la segunda ley. Básicamente es lo mismo. Para fines didácticos, yo lo que hago es separar en 3 leyes y no manejar 2 leyes. Sin embargo, bueno, es exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ver cuáles son las 3 leyes de Mendel. Ok, las leyes de Mendel son estas. La primera ley es la ley de la uniformidad o también la de la dominancia. En este caso, algunos manejan una proporción en sus resultados de 4:0. Mientras que en la segunda ley, la ley de la segregación de caracteres, aquí se puede encontrar una proporción en los resultados de 3:1. Ahorita les voy a explicar. Y en la tercera ley, o la ley de la transmisión independiente, aquí podemos encontrar los resultados como 9, 3, 3, 1. Sabemos que la información genética que nosotros poseemos lo vamos a encontrar en los genes. Los genes son prácticamente segmentos de DNA para cada carácter existe una variación. A esa variación nosotros le llamamos alelos. Esos alelos los vamos a representar con letras. Existen 2 tipos, dominantes y recesivos. A los dominantes los representamos con letras mayúsculas, mientras que a los recesivos con letras minúsculas. Si para un carácter dominante nosotros utilizamos, por ejemplo, la letra A, en este caso sería una A mayúscula para dominante, mientras que para el recesivo sería una minúscula, pero vamos a utilizar la misma letra, es decir, vamos a utilizar la A minúscula. Ahora bien, siempre lo vamos a poner en pares. Por ejemplo, dominantes vamos a utilizar 2 letras. Recesivos vamos a utilizar también 2 letras, como ya mencioné anteriormente, 2 mayúsculas y 2 minúsculas. Entonces, esa es una característica que debemos de seguir. ¿Por qué 2? Bueno, porque prácticamente uno de ellos es de origen materno y el otro es de origen paterno. Recordemos que nosotros obtenemos información genética de ambos progenitores, tanto de la parte materna como de la parte paterna, y precisamente es por eso que nosotros utilizamos para representarlos, en este caso los alelos, a 2 letras, ya sea mayúsculas o ya sea minúsculas. En ocasiones, vamos a verlo todavía, estos se van a combinar, pueden ser, 2 mayúsculas, 2 minúsculas, o puede haber una mayúscula y una minúscula, pero eso lo vamos a ver a continuación. Como mencionaba anteriormente, sabemos que hay alelos dominantes y hay alelos recesivos, y ya vimos que lo vamos a representar con letras mayúsculas dominante, letras minúsculas recesivos. Ahora nosotros vamos a heredar la información genética. A esa información genética que nosotros heredamos le vamos a llamar genotipo, es decir, esa es la información genética, la información que nosotros no vemos pero que lo tenemos en los genes. Por ejemplo, si hablamos en el caso dominante, vamos a suponer que hablamos de una coloración, en el caso de Mendel, ¿no? Coloración amarilla. La amarilla la podemos representar, por ejemplo, con 2 letras mayúsculas. Ejemplo, amarillo.
Esto es el genotipo. El genotipo implica que es A mayúscula, A mayúscula. Pero hay otro concepto. Ese concepto es el fenotipo. Es decir, la expresión del genotipo nos lo va a dar a algo que conocemos como fenotipo. En otras palabras, digamos que son las características que nosotros podemos observar después de que estos genes se expresan. Es decir, si el genotipo es 2A mayúscula, bueno, su fenotipo indica que esto es una planta, digamos, amarilla. Es lo que nos está indicando. Pero si el genotipo dice que, por ejemplo, tiene 2L, las L la podemos, por ejemplo, utilizar para representar estatura, en este caso alta. Entonces el fenotipo significaría que es una planta alta. ¿Sí? Entonces esos son conceptos que también debemos de tomar en cuenta en el caso de la ley de Mendel, porque vamos a trabajar con ello. Ahora bien, ya que conocemos los conceptos dominante, recesivo, genotipo, fenotipo, vamos a empezar con lo que es la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad o de la dominancia. Cuando hablamos de dominancia, nos referimos precisamente a esa característica que es dominante, es decir, que va a predominar. El recesivo es un carácter que sí se encuentra, pero que no se expresa tan fácilmente como el dominante, a menos de que encontremos dos alelos recesivos, por ejemplo, dos L's minúsculas, que serían los recesivos, a diferencia del dominante, que sería, por ejemplo, dos L mayúsculas. Bueno, en la primera ley de Mendel, recordemos que Mendel logró obtener plantas de chícharo que eran de raza pura. ¿Sí? Por ejemplo, encontró plantas que logró más bien generar plantas altas y plantas bajitas. Y ya, después de muchas cruzas, las plantas altas seguían dando plantas altas. A diferencia de en un principio que las plantas altas producían plantas altas, pero también plantas bajas. Y como ya había mencionado anteriormente, bueno, logró obtener plantas de un solo tipo. A estas plantas le vamos a llamar homocigotas. ¿Qué característica tienen? Que utilizan esta representación. Por ejemplo, homocigota tenemos que son denominadas así cuando sus alelos son del mismo tipo. Del mismo tipo cuando hablamos, por ejemplo, de dos mayúsculas, estamos hablando que son dominantes. En este caso sería una homocigota dominante. Pero también podemos encontrar una homocigota de tipo recesivo. Por ejemplo, si aquí es A mayúsculas, aquí podemos encontrar dos A minúscula, y a eso le vamos a llamar de tipo recesivo. A esto le llamamos entonces homocigotas. Sin embargo, como también anteriormente les comenté, estas se pueden después combinar y nos va a dar algo que le llamamos heterocigoto. Entonces, cuando hablamos de un homocigoto o homocigota, significa que tienen ambos alelos del mismo tipo, ya sea representados en letras mayúsculas o en letras minúsculas. Sin embargo, en el heterocigoto, hetero significa diferente. Entonces aquí vamos a obtener, por ejemplo, una A mayúscula y una A minúscula para este ejemplo, porque estamos utilizando A. Lo mismo sería, por ejemplo, si utilizáramos L, y como cualquier otra letra, L mayúscula, L minúscula. Algo que sí debemos de tomar en cuenta es el orden. Por ejemplo, en el sentido de orden alfabético vamos a utilizar siempre la primera letra. En este caso, como es la primera ley de Mendel, no hay mucho problema. Eso ya lo veríamos en la tercera ley de Mendel. En la primera ley de Mendel, bueno, lo que debemos de hacer es colocar, eso sí, primero la mayúscula y luego la minúscula. La mayúscula y luego la minúscula, para que podamos tener una facilidad de trabajo. Ahora, Mendel lo que hizo es cruzar plantas
con características, en este caso serían homocigotas. Ambos tipos, una dominante de un carácter dominante y una de un carácter recesivo. Para ello utilizó un modelo que le llamó cuadro de Punnett. Bueno, con respecto a la primera ley de Mendel, como mencioné anteriormente, él lo que hizo es cruzar plantas de raza pura, es decir, homocigotas. Homocigota dominante contra homocigota recesiva. Bueno, vamos a cruzar unas plantas, por ejemplo, de color amarilla, plantas color amarilla, de vaina amarilla, perdón, contra plantas de vaina verde. En este caso, las de planta amarillas eran las plantas de tipo dominante, por lo tanto vamos a utilizar letras mayúsculas y lo vamos a representar, por ejemplo, con Y mayúscula para amarilla y con Y minúscula para el verde. Esto le llamó Mendel parents, ¿sí? Digamos, son los progenitores. En base a eso, estamos hablando de la primera ley. En base a eso nosotros vamos a utilizar lo que él utilizó, en este caso el famoso cuadro de Punnett, me cuento como un gato, ¿no? Entonces aquí colocamos ambos progenitores en cada uno de los extremos. No importa realmente dónde lo coloquemos, podemos colocar las dos mayúsculas acá o las dos mayúsculas acá, no pasa absolutamente nada, es igual. Vamos a colocar acá, por ejemplo, las dos mayúsculas y en este caso las dos minúsculas, y lo que hacemos entonces es combinarlas. Entonces multiplicamos por esto y nos va a dar Y mayúscula y Y minúscula. Ahora por y nos va a dar Y mayúscula y Y minúscula, y lo mismo hacemos con el otro, por esto. Como les dije hace un momento, siempre coloquemos la mayúscula y después la minúscula. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el carácter dominante. Entonces ya también hacemos por y nos da Y mayúscula y Y minúscula. Esto es lo que Mendel logra encontrar después de que había hecho sus experimentos. Cruza una planta dominante amarilla, en este caso, contra una planta verde. Ahora, ese es el resultado. ¿Cómo nosotros lo vamos a representar? Bueno, recordemos que hay algo que se llama genotipo y hay algo que se llama fenotipo. En este caso podemos poner aquí, por ejemplo, el genotipo. El genotipo, y de este lado el fenotipo. Y podemos encontrar la proporción también. La proporción. Bueno, vamos a ponerlo de este otro lado. La proporción lo vamos a poner al final mejor, ¿no? Para poder verlo bien. Bueno, entonces tenemos genotipo y fenotipo. Su genotipo, como ya habíamos visto, es la información genética. En este caso, por ejemplo, es color amarillo, homocigoto. Este es color verde, también homocigoto. Pero el resultado nos da una variante. Entonces tenemos el genotipo Y mayúscula y Y minúscula. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4. Estamos hablando de que son 4. Por eso ahí en cuanto a proporción, manejé 4, 0. Proporción 4, 0. Estamos hablando que esta planta es prácticamente heterocigota. Y su fenotipo nos indica que es una planta amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque tiene el carácter dominante. Y entonces
Este no se puede expresar, por lo tanto es una planta amarilla. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra proporción 4-0, sabemos que es heterocigota y sabemos que es de color amarillo. Entonces este es el fenotipo y aquí está el genotipo. Lo cual implica entonces que la información genética nos da a conocer que tiene carácter dominante para lo que es el amarillo y carácter recesivo para lo que es verde. Pero, repito, se expresa el dominante. Por lo tanto, su fenotipo nos indica que es una planta amarilla. Esa es la primera ley de Mendel. Como les decía, es la ley de la dominancia. ¿Por qué? Pues tenemos que 4-0 está dominando. Ahora, en porcentaje, fácilmente nosotros sabemos que si son 4, cada uno tiene un 25%. Por lo tanto, pues esto es el 100%. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente la primera ley de Mendel, es la más sencilla que existe. Bueno, ahora vamos a ver la segunda ley de Mendel, en donde debemos de obtener una proporción de 3-1. Aquí tenemos que vamos a cruzar dos plantas de tipo heterocigoto, que son el resultado de la primera ley de Mendel. Aquí tenemos una planta amarilla de tipo heterocigoto y otra planta amarilla. Ambos son heterocigotos. Entonces, utilizando lo mismo que antes en la primera ley, que es el cuadro de Punnett, vamos a colocar estos dos en esta parte y estos dos en esta parte. Como son dos alelos, esto se me había pasado, cada uno lo vamos a colocar en un recuadrito. Y mayúscula y Y minúscula. Y mayúscula acá y Y minúscula abajo. Y entonces hacemos el cruce. Y mayúscula contra Y mayúscula. Y tenemos el resultado 2Y mayúscula. Ahora, esta mayúscula contra esta minúscula. Y tenemos Y mayúscula, Y minúscula. Y hacemos lo propio esta por esta y nos da Y mayúscula, Y minúscula. Y finalmente las dos minúsculas. Y entonces ya obtenemos el resultado en la segunda ley de Mendel. Aquí nosotros vamos a obtener, como mencioné anteriormente, una proporción de 3-1. Esto lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Colocamos, por ejemplo, aquí el genotipo y aquí el fenotipo. Ahora, el resultado es el siguiente. Primero colocamos este, porque es el único que hay, dos mayúsculas y los otros no hay ninguno. Entonces colocamos nuestro genotipo, dos letras, Y mayúsculas. ¿Cuántos hay? 1. Y entonces colocamos la siguiente, mayúscula y mayúscula. Estamos dándonos cuenta que hay dos iguales. Y mayúscula y Y minúscula. Son 2. Y finalmente estos dos de tipo homocigoto es 1. Ahora, fenotipo. Esta sabemos, como tiene los caracteres, los alelos dominantes, sabemos que es una planta amarilla. O sea, cuando decimos amarillo, estamos hablando del color de la vaina, así para que no repita, ¿no? Y esta otra es amarilla. ¿Por qué? Porque tiene el carácter, el alelo dominante. ¿Sí? Es amarillo. Entonces también es amarilla. Pero la última es recesivo. Ambos. Estamos hablando de una planta que es homocigota. Sabemos que también este es homocigota, pero homocigota dominante y homocigota recesivo. Y sabemos muy bien que cuando se encuentran en esta forma, este sí se va a expresar. Por lo tanto, esta es una planta de vaina verde. Sabemos que entonces el verde es el recesivo. Ahora bien, tenemos 2 más 1, 3. Y tenemos 3 amarillos y un verde. Y entonces logramos obtener precisamente la proporción 3-1, que es la que estábamos buscando. 3 dominantes y un recesivo. Entonces ya tenemos el resultado.
Ahora bien, si nosotros cruzamos, utilizando un poquito de álgebra, vamos a hacer lo siguiente. Como ambos son iguales, podemos colocar y mayúscula más y minúscula y lo llevamos a lo que es el cuadrado perfecto. Entonces, utilizando precisamente el cuadrado perfecto, binomio al cuadrado perfecto, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente llevarlo a cabo. Por ejemplo, al hacer el binomio al cuadrado perfecto, el resultado sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Con eso nosotros obtenemos precisamente lo mismo que aquí, una proporción de 3, 1. Si nosotros hacemos lo siguiente, y al cuadrado es exactamente esto. Y esto es lo que tenemos nosotros aquí. Le doy y. Mientras que aquí tenemos dos y mayúscula, y minúscula. Y estas dos las vamos a encontrar acá, que serían precisamente 2. Y finalmente, la y minúscula al cuadrado. Y esta es la que corresponde a esta. Y sería 1. Sería 1, acá serían más 2. Estamos hablando de que son 3 y 1. Entonces, precisamente la misma proporción que obtenemos en la segunda ley de Mendel. ¿Sí? Entonces, utilizando el binomio al cuadrado perfecto, nosotros podemos llegar exactamente al mismo resultado del cuadro de Punnett. Esto es finalmente la segunda ley de Mendel.